Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Gustavo Martínez, como cada semana, todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, a este espacio que se ha diseñado en conjunto con el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y con el Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, el INEACIP. Y también le agradezco al doctor David Merino por la creación de este espacio para llegar a todos ustedes como cada semana en punto de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en este espacio. Y esta tarde tengo el gusto y el placer de que nos acompañe una gran amiga y colega, y ahora platicaremos con ella precisamente para tocar un tema que ha sido realmente relevante, no solamente en México, sino también a nivel internacional. Ya hay muchas empresas que están dentro de este sistema de proveeduría y de todo lo que es la cadena de suministro para todo el sector energético. Esta tarde vamos a platicar acerca de las principales consideraciones de compliance en el sector energético. Y como cada tarde, antes de presentar a nuestra invitada de gala, en esta tarde, la verdad es que muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Quiero empezar precisamente con una pequeña pues introducción al tema precisamente que nos lleva en esta tarde y que quisiéramos profundizar y que también les agradezco a todos ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales y en la página de INACIEP en esta transmisión de radio y de televisión por internet, que también puedan externarnos todas sus preguntas, sus comentarios, todas las cuestiones en las que nosotros pudiéramos profundizar y ampliar un poquito más acerca de este tema. Les quiero comentar que precisamente la implementación de un sistema de compliance efectivo, como lo hemos platicado anteriormente, exige la adaptación de riesgos y controles a la realidad de las actividades que desea desarrollar cada entidad, cada organización, cada empresa. Las empresas precisamente del sector energético actualmente se enfrentan en el ámbito del compliance a una serie de riesgos específicos que pues se ven afectados por toda esta estructura que tenemos, no solamente legal, sino que también social y política y mucho más en México y también en diferentes países en Latinoamérica, que ahora en este año 2021 va a ser un año de elecciones de diferentes aspectos. Estos riesgos específicos, pues bueno, realmente se ven afectados no solamente por estos complejos requisitos normativos que en el ámbito nacional, en cada país, sino también en el ámbito internacional, se ven afectados por la creciente demanda también en materia de ética e integridad corporativa que la sociedad en general estamos exigiendo a los distintos agentes empresariales y de forma muy particular al sector energético en los diferentes gobiernos. En esta tarde, de nuevo les comento, vamos a estar platicando acerca de las principales consideraciones de compliance en el sector energético. Y para esto, me siento muy halagado nuevamente de tener esta tarde como invitada para hablarnos acerca de estos temas a la maestra Marta Cadavid. Te doy la más cordial bienvenida, Marta. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hola Gustavo y hola a todas las personas que se conectan con nosotros en este momento. Es un gusto y es un placer acompañarlos y bueno, y trataremos de hacer lo mejor para ustedes en este encuentro que tenemos en el día de hoy, hablando de un tema tan complicado como es la industria de la energía, que no es solamente un tema que atañe en México, sino que es un tema de cobertura global. Gracias. Gracias, Marta. Y antes de entrar de lleno ya para platicar con nuestro auditorio, de hecho en México y Latinoamérica tenemos este alcance, inclusive hemos tenido por ahí algunas personas de Estados Unidos, de Canadá, de África inclusive, en el programa que transmitimos la semana pasada. Les agradezco de nuevo sus comentarios, sus preguntas que pueden hacer a través del chat directamente en nuestras redes sociales. Y quiero platicar un poquito acerca de la semblanza profesional de la maestra Marta Cadavid. Quiero platicarles que Marta es experta examinador de fraude,
por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, la ACFE. Es especialista certificado también en antilavado de dinero por la Asociación de Especialistas Certificados en Lavado de Dinero, en EICA, antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo e investigador de tráfico de personas. Es egresada también de la Universidad de Antioquia con especialización en gerencia financiera y también cuenta con un máster en economía financiera de la Corporación Universitaria CEIPA. Cuenta también con experiencia profesional académica en diferentes industrias en el sector real con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico, de la administración de riesgos también contra el crimen de patrimonio económico, tales como fraude, el abuso, el lavado de dinero, la financiación al terrorismo, la corrupción y también los demás delitos precedentes del blanqueo de capitales o como lo conocemos en algunos otros países como en México, el lavado de dinero. Muchísimas gracias, Marta. Y bueno, yo quisiera iniciar un poquito acerca de estas consideraciones especiales que necesitamos nosotros tener en cuenta específicamente para todo lo que es la industria del sector energético. Hemos estado viendo inclusive en México pues un ir y venir en lo que es la legislación para regular el sector energético y pues que bueno, no solamente eso, sino que cambiar un poquito el esquema que tenemos nosotros desde el consumidor hasta los productores que tenemos, que en México pues bueno está muy sesgado y es parte vital del el capital que cuenta el gobierno precisamente para hacer el desarrollo pues de obras públicas deseablemente. Sin embargo, estas consideraciones, ahora que lo veremos concretamente en las empresas del sector energético, a mí me gustaría precisamente iniciar con esta plática para que nos puedas platicar y profundizar un poquito acerca de cuáles son estas consideraciones y en qué se diferencia básicamente los programas de compliance de una empresa normal, de cualquier otro tipo de industria no tan regulada, a la Sí. del sector energético. Ah, bueno, Gustavo, ahí hay mucha tela que cortar, es muchísimo, pero sí hay unas grandes diferencias y es algo que nosotros cuando ya tenemos la oportunidad de trabajar en este sector nos damos cuenta del tamaño y la complejidad. Una de las cosas que a mi parecer, mi percepción es el impacto global que tienen las organizaciones, porque una de otra manera es una industria que se relaciona, digamos que tiene jurisdicciones o operaciones en muchas jurisdicciones. Entonces eso significa que hay que entender muy bien qué está pasando en esos otros países. Otro factor que es importantísimo entender es que la mayoría de estas empresas trabajan con commodities, es decir, la energía, la industria de la energía tiene diversos productos. Entonces, si partimos principalmente por lo que es crudo, petróleo, lo que llamamos oil, que tiene muchísimas condiciones, muchísimas características. O sea, ese solo producto se divide en varios, digamos que tiene distintas consistencias que depende del país donde se compre. Entonces ahí ya tenemos, digamos que una diversificación de productos muchísimo, muy rica, pero a la vez también muy compleja. Y de ahí ya empezamos a hablar de los derivados. Entonces hablamos de gas, hablamos de gasolina, hablamos de diésel. Y todos estos productos están en un mercado altamente regulado en cada país. Entonces, la diferencia grande es entender el mundo de los commodities, la taxación de los precios y adicionalmente qué pasa en cada país. Por ejemplo, en México, México es muy regulado. Mi experiencia me ha dicho que en México, digamos que el gobierno protege mucho la producción de crudo. Entrar a México se necesitan unas condiciones muy favorables, pero México no es el único país que exige que los nuevos jugadores que entren a participar en el mercado pues tengan unas condiciones especiales. La mayoría de los países lo hacen porque necesitan protegerse. Pero también es bien particular porque en la mayoría de los países hay un desabastecimiento enorme. Entonces, no se puede explotar
los recursos que hay dentro del país, porque no hay la infraestructura, porque no hay el dinero, pero cuando un jugador quiere entrar al país, pues hay una cantidad de stoppers, hay una cantidad de requisitos que muchas veces, en vez de estimular a abrir el mercado, pues lo que hacen es como parar ese tipo de inversiones. En cuanto a ese tema de cumplimiento, entonces tenemos que ser claros que las regulaciones en contra en cada país son distintas, entonces en un programa de cumplimiento hay que tener claro todos mis jugadores en dónde están. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en Canadá y le estoy vendiendo a México, le estoy vendiendo a Estados Unidos, le estoy vendiendo a UK, estoy vendiendo en África, tengo que tener claro en mis programas de cumplimiento cómo operan las regulaciones de energía en cada uno de esos países. Cuáles son los indicadores de corrupción, por ejemplo, los indicadores de delitos económicos. En muchas ocasiones hay países que tienen corredores digamos, de narcotráfico, entonces eso hay que tenerlo muy claro. Adicionalmente, los lenguajes en los que estamos hablando. Entonces, si yo tengo un programa de cumplimiento que está hecho en México, pero estoy teniendo relaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, yo también necesito entender esos temas lingüísticos. El mercado del trading, que es donde se comercializan estos productos, es demasiado complejo y pertenece al sector financiero. Entonces, ¿quién está comprando y vendiendo? Tengo una mesa de dinero dentro de mi organización, una mesa de commodities dentro de mi organización, o a quién le estoy yo delegando esa responsabilidad de que me haga el trading de esos productos. Entonces también ese tema de cumplimiento se va para allá. Entonces, Gustavo, como para redondear esta pregunta, yo pienso que los temas más importantes están en las jurisdicciones, el tema cultural y la comercialización de los productos cuando ya hablamos de trading, y las restricciones de mercado que existen en cada país. Fíjate que todo esto es muy interesante, Marta, y muchas empresas todavía y muchos profesionistas todavía no alcanzamos a vislumbrar lo que necesitamos nosotros incluir en el programa de compliance para cubrir precisamente todos estos requerimientos. Creo que podríamos empezar por ahí, precisamente para hacer Claro. una adecuada identificación, pues como le llamamos normalmente, y ahora ha estado mucho en boga, esta adecuada identificación de riesgos, pero es precisamente yo creo que podemos empezar con la adecuada identificación de legislación que tenemos que cubrir, que eso se puede Sí. convertir en un riesgo si no lo hacemos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Gustavo. El tema regulatorio es primordial. Y vuelvo, insisto, no es solamente la regulación local. La dificultad que hay con todo el tema de la industria de la energía es que es altamente regulada donde se mire. Entonces, cada que nosotros vamos a tener una relación contractual con un counterparty, con una contraparte, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona la regulación en ese país. Y hay que incluso tener recursos en esos países para que ellos nos ayuden, nos comuniquen qué son las cosas que se pueden hacer y que no se deben hacer. Entonces, uno de los mayores riesgos que existe a la hora de tejer, digamos que de armar el programa de cumplimiento, es el tema regulatorio. Y por eso este tema tiene que ser monitoreado constantemente. Esto no es de monitorearse cada año, cada 2 años, porque el riesgo es latente. De hecho, existen en las grandes empresas, existen grupos de personas que trabajan en cumplimiento, en compliance, dedicados a monitorear la regulación en cada uno de los países donde tienen un impacto económico o donde están comprando o vendiendo, para determinar si sí están en compliance. Y eso significa regulación en cuanto a la energía, la explotación y exploración, la comercialización, obviamente el tema de lavado de dinero y cualquier tipo de delito precedente, para poder estar en compliance. Porque cualquier cosa que se salga de ese marco normativo inmediatamente dispara una alerta, y esa compañía puede tener un riesgo reputacional irreparable y sanciones multimillonarias, porque es que eso es el impacto que tenemos. Entonces, ese tema regulatorio es digamos que
lo más importante que se debe tener en un programa de cumplimiento. ¿Dónde van a estar los países? O sea, ¿en qué países van a operar? ¿Quién nos va a ayudar a articular esa regulación y cómo la vamos a monitorear para que siempre estemos dentro de ese marco normativo y que estemos en compliance? Fíjate que eso es muy interesante y ahorita, como decía, todo el plano regulatorio, eso es algo que debemos de incluir en cualquier programa de cumplimiento, ¿no? De compliance, porque es precisamente como que el pilar o la base, el cumplimiento de estas leyes y regulaciones nacionales o internacionales a los que estamos sujetos todas las empresas. Fíjate, y quiero platicarles también a nuestro auditorio que el gobierno de México, de hecho ya algunos años, emitió una recomendación para hacer, pues digamos, es un protocolo, es un programa sobre gestión de la energía y esto va precisamente enfocado para todas las empresas que entran dentro de esta industria. Y a mí me sorprendió mucho, y de hecho lo traigo ahora a la mesa para platicarlo, porque es básicamente un programa de compliance. Sí, Ellos lo que tratan de profundizar un poquito son las leyes y regulaciones nacionales que tenemos en México y también otras regulaciones internacionales, de las cuales obviamente deben de cumplir en toda la cuestión de operación las empresas de la industria. Pero a mí me sorprendió mucho porque es básicamente un programa de compliance, ¿no? Deben de tener desde el compromiso directivo, a nivel sí, directivo, poderlo permear a toda la organización, a sus partes interesadas y establecer un código de conducta, una línea de denuncia, sí. políticas anticorrupción, un sistema de monitoreo, de mejora continua, de auditoría. Realmente, y eso está, eh, eh, nos ilustra mucho cuál es la realidad para las empresas. Hay muchas empresas que ahora se preguntan, inclusive cuestionan si deben de implementar o no los programas de compliance. Y ellos dicen que, pues bueno, y a mí me ha tocado escuchar mucho eso directamente de los empresarios, que dicen, es que es muy caro hacerlo. Yo no tengo ni el presupuesto, ni el capital, ni el personal para poder hacerlo. Y los beneficios que me va a dar, pues como que no es algo que yo tenga en la mente, pues para este año, ¿no? Igual el próximo año vamos a empezar a considerarlo. Pero nosotros desde el instituto hemos empezado a comunicar de que estos programas realmente no tienen por qué ser caros y los No, beneficios que tienen son muchos y tienen un impacto financiero positivo en las empresas, en sus empleados, en sus clientes, en sus proveedores, de tal forma que no solamente va a incrementar la comunicación interna a través de esta mejora de control interno, sino que también mejora el valor o incrementa el valor de la marca, ¿no? sí, sí, Entonces, aquí en cuestión de el sector energético, muchos lo desconocemos. Y ahora precisamente con la experiencia que tú tienes en la participación en esta industria, tratamos de vislumbrar un poquito estas diferencias que nos acabas de mostrar. Sin embargo, aquí, ¿cuál podría ser a lo mejor una gran diferencia en cuestión de la administración de riesgos? ¿Cómo lo podemos identificar? Inclusive les comentaba también a nuestro auditorio que de hecho ya estamos empezando a tener por ahí un par de preguntas en nuestras redes sociales. Nos preguntaban acerca de esta identificación de riesgos, cómo podemos hacerlo cuando realmente no tenemos claridad en la cuestión política, social, económica de un país, de una ubicación, de un municipio, de un estado. ¿Cómo podemos nosotros, pues sí, anticipar precisamente todas estas situaciones y tratar de controlar el impacto que pudiera tener en nuestra organización? bueno, ahí Gustavo tocaste muchas cosas. Vamos a tratar de, voy a tratar de enfocarme también en unos puntos muy importantes y es, infortunadamente este tema de compliance y este tema se ha vendido como algo, como un artículo de lujo. Se ha vendido como que si necesitáramos un carro pequeño, cuatro puertas, y como que nos tratan de vender que necesitamos la super camioneta. Y cuando realmente lo que necesitamos es algo simple que se acomode a la compañía. Obviamente cada compañía tiene un ADN diferente, porque tiene unos riesgos, porque tiene unos impactos, porque tiene unas jurisdicciones totalmente diferentes. Pero yo estoy de acuerdo que esto se debería socializar. El tema de compliance es un gana y gana.
nos lo han vendido como que es, el problema es que nos lo han vendido Gustavo y el resto de las personas que nos ven como algo impositivo que el gobierno quiere que tengamos. Y resulta que esto no funciona de esta manera. Tener todo este tema de compliance y caminar en el cumplimiento, comulgar con la norma, es un tema que proviene de un movimiento global donde la mayoría de los países ya se metieron en cintura y quieren que todos estemos viviendo en el barrio bonito, donde todo el mundo se maneja bien, donde la casa está bonita y todo el mundo pinta, tiene un jardín hermoso. Eso es lo mismo que funciona a nivel global. Nosotros queremos tener relaciones con personas que ya estén con cierto cumplimiento y los países no tienen nada diferente. Vamos a hablar el mismo lenguaje, que sea de cumplimiento. Entonces, lo primero que hay que entender es, esto no debe obedecer a una normativa ni al presidente de turno, esto es algo que debe salir desde la organización y es un compromiso de los accionistas, de los dueños y de ahí de todos los que trabajan en ella. Es un compromiso también de la junta directiva, del consejo directivo, sí, pero hay que enganchar a toda la compañía. Entonces, cuando esto ya se vive, cuando esto se incorpora en la cultura organizacional, ya no es costoso, ya no es complejo y se empieza a respirar a través de esa cultura. Y esto tiene un gana-gana, esto no se puede ver como una pérdida de dinero ni como un gasto, sino al contrario como una inversión, porque en la medida que yo atraiga mis contrapartes correctas, pues yo no voy a tener tantos problemas haciendo debida diligencia, yo voy a mejorar en muchos procesos, yo voy a garantizar que hayan menos accidentes en las plantas de producción o exploración, yo voy a evitar que hayan accidentes en las estaciones de servicio. Entonces, esto lo que hace es antes prevenir. Y siempre hemos dicho, prevenir es más barato que lamentar. Es mucho más fácil prevenir y evitar que existan, por ejemplo, accidentes en una plataforma submarina o en un tanque, que llegar a hacer una investigación porque murieron cierta cantidad de personas o porque hubo un derrame. Entonces, esto es lo que hay que entender, de que tenemos que tener esa idea de que esto debe ser incorporar en la organización. Ahora, lo que tú hablabas de esos retos grandes es de la lista de los riesgos, ese es el reto grande que tiene cada organización, porque como dije anteriormente, hay un ADN. Entonces, lo primero que hay que mirar es cuáles son esos riesgos en los que más, digamos, se identifica. Entonces está el riesgo regulatorio, el riesgo financiero, el riesgo de cualquier delito económico, el riesgo legal, y de ahí empezar a identificarlos. Esto se hace con un grupo de personas dentro de la organización, traen 2 o 3 personas de afuera que les ayude a tejer esa lista de riesgos y después de las probabilidades en los impactos. Ahí van a ver muchas veces que tienen que decantar, no se pueden listar 100, 200 riesgos, no, se toman los más importantes porque también hay que enfocar los recursos, como el tiempo y el dinero, en lo que realmente va a impactar a la organización. Y en muchas ocasiones lo que es digamos que el mapa de riesgos de una organización que explora pues tiene una plataforma submarina va a ser muy distinto al mapa de riesgos de una empresa que tiene estaciones de servicio estando en la misma industria. Entonces, mi recomendación, sé que este tema es a veces hay muchísimo que hacer y nos podemos perder. Lo que hay que hacer es tener un grupo de trabajo dentro de la organización, pero siempre busquen apoyo de 1 o 2 personas que estén por fuera de la organización, que conozcan del tema, para que les ayude a tejer esa lista de riesgos, los impactos, las probabilidades, y pues los vaya educando en el programa de cumplimiento. Fíjate que con esto que estamos platicando, Marta, quisiera aterrizar un poquito para que nuestro auditorio también no lo vea de una forma tan macroeconómica, No, tan masiva, a nivel gobierno, porque realmente perdemos un poquito la perspectiva. el norte. Así es, exactamente. Quisiera yo mencionar ahorita algunos ejemplos, inclusive platicarles
a todos nuestros asistentes que nos ven en esta tarde acerca de tres ejemplos, pero igual me gustaría tocar primero uno, que es el caso de Volkswagen de México, una de las plantas ensambladoras automotrices más grandes pues en el mundo. Me parece que actualmente tiene como el octavo lugar eh, y realmente ellos han hecho precisamente como una parte muy importante del desempeño ambiental en esta empresa la correcta administración y gestión de los recursos energéticos. Sí, Y ahorita vamos a profundizar un poquito que no solamente es el uso de energía eléctrica, ¿no? no, Exactamente, y ahorita lo mencionabas y eso me llamó mucho la atención y también por eso me vino a la mente este ejemplo de Volkswagen de México. Esta empresa precisamente tiene un compromiso con el gobierno y eso me consta para el cuidado de estos recursos energéticos y se han implementado también una serie de acciones para mejorar el desempeño energético de en la fabricación de los automóviles. Ellos crearon la estrategia que le llamaron el Think Blue, y es la empresa, la fábrica, que es el Think Blue Factory, que es básicamente una filosofía de trabajo que desarrollaron en todas estas plantas de la marca Volkswagen a nivel mundial y estaba orientada precisamente para pues colocarlos como el productor automotriz con procesos, y lo mencionabas también, el proceso y el producto que sea amigable con el medio ambiente, sí. reduciendo los consumos de agua, de energía y minimizar precisamente las emisiones contaminantes en la atmósfera. Entonces, yo creo que si nosotros como empresarios, como directivos, como empleados, lo podemos empezar a enfocar, hay muchos programas que pueden ayudar colectivamente, ayudar a las empresas y a pensar más, como decías, pensar en verde, ¿no? Sí, Desde es, minimizar el uso de impresiones, imprimir hojas, eh, eh, utilizar adhesoras o dejar conectado el equipo de cómputo, pequeñas acciones que pueden contribuir precisamente, si nosotros sumamos que somos millones de personas que lo hacemos, pues entonces ya podemos tener un ahorro realmente significativo. Ahí es donde creo que entra, y eso lo mencionabas tú y me gustó mucho, que es donde creo que entra precisamente esta cuestión de compliance, de ser una empresa socialmente responsable, de sí, tener esta responsabilidad precisamente de tratar más amigablemente al medio ambiente, ¿no? sí, ese es otro de los retos grandes y pues se ha planteado la industria de la energía a nivel global, eh, y es net zero en el 2030, no más tarde del 2050. Entonces uno dice, cero emisiones de carbono en el 2050, no, pues a lo mejor ni vivos estaremos en esa época. Pero lo que no nos han contado la historia es de cómo nosotros a través de tantos años de usar los carros que tenemos, los computadores que tenemos, hemos atrofiado el planeta en el que vivimos, tenemos ya mayores grados de temperatura, los inviernos son más difíciles, la energía se hace más escasa, el petróleo, el crudo en algún momento se va a terminar. Entonces, pues no es una crisis de pánico, pero sí podemos empezar a reversar todos esos daños, si lo podemos llamar, o esos impactos, llamémoslo, todos esos impactos y volvernos un poquito más verdes. Entonces, hoy la tecnología nos está ayudando muchísimo, por ejemplo, a ahorrar energía con los equipos, pues si no lo estoy usando se apaga automáticamente. Pero en el tema de la energía a nivel global, de la industria de la energía, pues que está todo el tema de todo tipo de energía. Lo que están hablando es, o las metas que tienen es que es para el año 2030 haya cero emisiones de carbono. Entonces, también se está convirtiendo, y ahí es donde escuchamos el tema de los carros eléctricos, de que entonces la energía eólica, de todas este tipo de granjas de paneles solares que están ayudando a que el planeta, digamos, descanse un poquito. Entonces también viene un tema de responsabilidad social enorme. Y vuelvo e insisto, no miremos el tema de que el gobierno me lo está pidiendo y me lo está exigiendo y por eso yo tengo que cumplir. No,
Si yo como empresa tengo la oportunidad de hacer esos cambios como lo hizo Volkswagen en México, que aparte de eso, esa planta como tal atiende todo el mercado latinoamericano. Si ellos ya empezaron a hacer los cambios, ¿por qué nosotros no empezamos a hacerlo? Entonces, podemos reciclar el agua, no sé, podemos empezar a evitar las impresiones, podemos empezar a reciclar dentro de la organización. Entonces, pequeños actos que se van volviendo campañas grandes con un impacto a nivel país y eso va a mejorar ostensiblemente incluso los indicadores de la compañía. Hace mucho tiempo, Gustavo, nosotros hablábamos del tema de abuso corporativo y voy a hacer un paréntesis pequeñito. Y uno de los grandes problemas que tiene son los consumos en los insumos de aseo, papelería y todo lo que es de oficina. Si empezamos a reducir ese tema de las impresiones, solo por ser un poquito más verdes, quiere decir que compramos menos papel, menos riesgos de abuso. Entonces siempre hay que buscar cuál es el valor agregado de hacer algo que en la compañía va a tener un impacto positivo. Entonces ese tema de ser verdes no es un tema de moda, no es un tema fashion en el que todos vamos a caer, es un compromiso global que hay de renovar, digamos que de no generar más impactos negativos en el planeta, pero a la vez es una forma de ahorrar dinero y cantidades exorbitantes en las compañías. Entonces hay que verlo por todos los lados porque realmente por donde se vea siempre va a tener beneficios. Perfecto. Fíjate, me gustaría iniciar ahora ya precisamente en la primera parte de nuestro programa con la primera pregunta, el primer comentario que tenemos de nuestros asistentes. Y nos preguntan, ¿cuáles son los retos que enfrenta la implementación de un sistema de compliance en el sector de energía? Bueno, los primeros retos es la identificación de los riesgos. Cada empresa, como ya lo dijimos anteriormente, Gustavo, tiene un ADN diferente. Entonces, ¿qué tipo de empresa de la energía es? Es una empresa que es una explota, o sea, es producción-explotación, es una empresa que está al lado de productos, que vende aceites, que vende asfalto. Entonces, primero hay que determinar qué tipo de compañía es y cuáles son los riesgos a que esa compañía está expuesta. Hay que entender que hay 5 factores de riesgo que siempre se deben tener en cuenta en el momento de elaborar ese mapa. La contraparte, que siempre será cualquier persona física o moral que tenga una relación contractual con la compañía. Entonces, accionistas, socios, miembros de consejo directivo, empleados, contratistas, proveedores, clientes, todas aquellas personas que tengan eso. Entonces ahí empezamos solo con la contraparte. Después las jurisdicciones, y en este momento tenemos un lío grande con las jurisdicciones porque es donde está la compañía creada, pero también es donde tiene operaciones, donde se hacen los pagos, donde se hacen las transacciones. Entonces hay que tener en ese mapa de riesgos también y teniendo claro que muchas contrapartes están ubicadas en países de alto riesgo, sea porque hay unos niveles de corrupción muy altos o sea porque hay, digamos, problemas a niveles sociales y económicos, entonces eso hay que tenerlo muy claro. El tercer factor de riesgo que tienen que tener presentes son productos y servicios. Entonces aquí quiero decir, ok, nada más es energía eléctrica, entonces son productores, son transportadores, son comercializadores, bueno, lo identifican. O al contrario, es una empresa que tiene distintos commodities, entonces ahí se combinan dos cosas, la comercialización y la venta de los commodities y el trading. Entonces aquí ya se conjugan dos cosas, que una pertenece al sector real o el sector no financiero y el otro al sector financiero. Entonces miren que cada que vamos tocando un factor de riesgo se va complicando un poquito. El otro es el canal. Entonces es también muy complejo porque entonces yo estoy utilizando carros tanques o estoy utilizando paneles solares, los tengo en una granja, o estoy utilizando un cable para transportar la energía, o estoy utilizando un barco para transportarle el producto de un país a otro. Entonces eso también hay que tenerlo claro. Y resulta que si ya es algo que va a, digamos que es de carácter internacional,
tengo que tener muy claro entonces quién me va a ayudar a hacer también el due diligence, por ejemplo, de esas embarcaciones. Para las personas que de pronto apenas están aprendiendo este tema, pensábamos que solamente la debida diligencia o el clearance también se hacía solo para las contrapartes. No, lo que son aviones, barcazas, barcos y estos barcos gigantes que vemos en alta mar transportando productos, esos barcos, esos medios de transporte, también a ellos también se les hace due diligence, debida diligencia. Y lo último es la actividad. Entonces, ese es el reto grande, empezar a construir los riesgos, o sea, listar los riesgos basados en esos 5 factores de riesgo, solamente estos 5. Y cuando usted ya empiece a construir ese mapa, o sea, volvemos a lo que estábamos haciendo anteriormente, es siéntese con su grupo de personas que conozcan la organización, tráigase 2 o 3 expertos que empiecen a construir, a listar esos riesgos y tomen lo que realmente impacta. Entonces, hay un riesgo que es súper importante, que es el tema de seguridad, que el tema de salud en el trabajo, este tema de que no sea cero accidentes, ese es uno de los temas que también, digamos, tiene muchísimo impacto dentro de las organizaciones. Entonces, ese tema hay que tenerlo ahí, que es un tema que está directamente relacionado con los empleados. Entonces, esa es digamos que mi recomendación para que empiecen a construir ese mapa de riesgos. Aquí en la última parte, Marta, tocabas un tema acerca de los expertos, que es necesario precisamente Sí. el tener expertos, ya sea externos o internos, Sí. para ayudarnos precisamente a desarrollar, a mejorar, a darles un seguimiento, un monitoreo, un nivel de madurez y de Sí. perfeccionamiento de estos programas. Yo te platico esto porque en otros espacios también hemos tocado estos temas que es muy necesario como una práctica ya pues necesaria para las empresas, para todas las organizaciones, que puedan contratar los servicios de un profesional independiente, Sí. que tenga experiencia en diferentes industrias, que tenga una visión más amplia en estos aspectos, porque estos asesores externos nos pueden ayudar precisamente a eliminar esta ceguera de taller, como le mencionamos, ¿no? Sí. Donde nosotros nos enfocamos mucho y perdemos este contexto general de la empresa y se nos pueden ir detalles importantes. Sí. Aquí me gustaría que nos pudieras platicar en tu experiencia cuáles han sido algunas de estas situaciones en las que has visto o que has vivido en que un experto independiente o externo a la empresa haya tenido una aportación realmente importante o sobresaliente y que haya impactado positivamente en la organización. Bueno, Eh, sí, adelante, yo, adelante. yo, por ejemplo, trabajo en una organización global que por obvias razones no puedo aquí pues decir para cuál, pero siendo una organización global con un impacto y una madurez tremenda, nosotros necesitamos gente que trabaja por fuera de la compañía todo el tiempo, porque nosotros no nos podemos, no tenemos tiempo ni de inventar la rueda, ni de inventar el agua caliente, y porque ya hay gente que es experta haciendo eso. Entonces, una de las cosas que uno aprende a hacer, Gustavo, en este tipo de corporaciones es que uno tiene que, o sea, hay que aprender a delegar en lo que yo no sé hacer, porque el tiempo en que yo me demoro en aprender, estoy poniendo en riesgo toda una operación. Entonces, por ejemplo, decimos, bueno, yo necesito aprender de cómo se extrae el petróleo, porque es que voy a hacer algo ahí. Mientras yo aprendo eso pueden pasar 2 años y en 2 años puede pasar cualquier tragedia, pero si yo consigo y me busco un experto, o sea, lo traigo que nos ayude a hacer ese programa de cumplimiento con ese conocimiento, estoy ahorrando tiempo y dinero y no estoy poniendo en riesgo la organización. Gustavo, tengo múltiples casos, pero el mejor que tengo es que esto es de todos los días. Esto es, vamos a entrar en un país, lo primero que se hace es quién puede hacer el soporte en ese país. Entonces, quién es una oficina de abogados o es una oficina de administradores de riesgos, quién nos va a ayudar. Entonces, cuando nosotros traemos ese experto, ya tenemos el camino recorrido, lo que no sabemos hacer.
y combinamos los esfuerzos. Entonces yo lo que hago es invitarlos a ustedes de que no se quiebren el cerebro en inventar cómo se hacen las cosas, porque afuera ya hay alguien que lo hace, ya hay alguien que lo hace. Eh, por ejemplo, hay empresas que ya se dedican a todo el tema del back office en países que están funcionando. Entonces uno dice, yo necesito tener una empresa, voy a llevarme 2 empleados a que me hagan el back office en un país. No, contrato quien lo haga allá. Y cuando es con todo este tema de cumplimiento, pues necesito los abogados que están en ese país para que nos ayuden a hacer ese mapa de riesgos. O es que necesito es un ingeniero que conozca exactamente cómo funciona, por ejemplo, ese tema de exploración. Entonces tengo que comulgar con él, tengo que invitarlo para que haga parte de ese equipo. Nosotros hemos tenido experiencias en toda Latinoamérica. Experiencias con proyectos pequeños y proyectos grandes. Eh, Tenemos experiencia en México, donde nos ha tocado ser partners con otras compañías para que nos ayuden a entender cómo funciona México. Y una vez que tenemos esto, ya decimos, entramos y esto es lo que vamos a hacer en el país y cómo lo vamos a poner en ese marco de cumplimiento. Porque volvemos, somos globales, pero cada país funciona diferente, entonces nos toca acomodar lo del país en el programa de cumplimiento. Y hay unidades de cumplimiento específicas para cada país, pero también para cada actividad. Es bien interesante. Y realmente, y todos estos ejemplos también nos ayudan un poquito a, pues, darnos cuenta de cómo nos pueden ayudar estos programas precisamente en todas las organizaciones, Sí. en las empresas. Mencionabas también acerca de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030. Sabemos que son pues 17 objetivos, inclusive ya también en la Organización de las Naciones Unidas Sí. se comunicó de que vamos muy atrasados, de que no vamos a llegar a cubrir los objetivos al 2030, No. que tenemos que hacer algo precisamente, y eso es todos, ¿eh? No solamente el gobierno, las empresas, No. sino cada uno de nosotros, precisamente para llegar a cubrir estos objetivos de desarrollo sostenible. Y muchos de ellos hablan acerca de la educación, de erradicar la pobreza, el hambre, la trata de personas, por ejemplo. Y enfáticamente aquí este tema es precisamente el impacto negativo que tiene pues todas estas emisiones contaminantes de las empresas en el medio ambiente. Eh, Hace unos años, y tú lo recordarás también, con el gobierno anterior presidencial en los Estados Unidos, Donald Trump mencionaba de que no había realmente un impacto medioambiental muy fuerte, ¿no? En otros países también lo hemos estado viendo, en el Sí. mismo México, vemos que no se hace nada. Uno de los lagos que tenemos que está en Michoacán, en la zona centro, digamos, del país, es uno de los lagos más antiguos del mundo y ya se está secando. ¿Eso cómo nos impacta realmente? Bueno, podemos decir, bueno, es que Michoacán está muy lejos de donde vivo, ¿no? Pero realmente todo el impacto que tiene en el medio ambiente lo vemos, lo vivimos con las lluvias, con las sequías, con la falta de alimentos, y es un impacto directo que vivimos todos los seres humanos que habitamos este planeta. De ahí es la importancia que tiene de implementar un sistema de gestión de energía que no solamente va para la cuestión eléctrica, sino para toda esta cuestión de las emisiones y lo que produce cada una de las empresas, porque puede ser un producto o un servicio, ¿no? Claro, Eh, Gustavo, ahí mencionaste dos cosas súper importantes. Primero, el ejemplo entra por casa. Si nuestros propios presidentes no se preocupan por el tema, pues la industria como tal se relaja y no va a hacer algo para mejorar ese impacto negativo, ¿cierto? Para mejorar esas emisiones. Entonces, pienso que también, así como existen los programas de cumplimiento, todo un compromiso de los accionistas, de la junta directiva y de la compañía en general, de las organizaciones en general, también debe haber un compromiso del gobierno.
Es como en casa, a nosotros no le podemos exigir a nuestros hijos que se comporten de cierta manera si nosotros no estamos generando ese ejemplo. Entonces, ese es el primer llamado. El compromiso del gobierno como tal, no importa si es Estados Unidos, si es México, si son otros países, da, ayuda a que las organizaciones, las industrias se vuelvan proactivas y tomen esto como algo como una oportunidad de mejora, no como algo que tienen que hacer por obligación. Y el otro punto que tocaste es con respecto a la industria de la energía. Entonces pensamos que como es la industria de la energía, es la energía eléctrica, el cable que nos llega a la casa y que conectamos y ya pues se prende la estufa, el televisor. No, la industria de la energía es una industria grandísima, complicada, compleja, súper interesante, y no es solo la energía eléctrica. Entonces ahí está todo lo que es el tema del crudo, y el crudo como tal, lo que es el petróleo, tiene ciertas condiciones o características que se van a diferenciar de país a país. Entonces viene todo el tema de los derivados, donde también está el gas, y ya en el derivado está pues todo lo que sale del petróleo, que sale desde lo más, digamos, la gasolina más limpia, hasta ya lo que queda, los rezagos, que es con lo que hacen el asfalto, por ejemplo. Pero también está la energía eléctrica y cualquier tipo de energía adicional que se haga que no sea convencional. Entonces, es una industria muy grande, pero cuando uno analiza este tipo de industrias, vemos que por muchos años, yo diría que por siglos, Gustavo, ha tenido unos impactos negativos con el planeta, ¿cierto? Fíjate que eso Entonces, es muy importante, Marta. La mayor parte y el gran porcentaje que consumimos de energía vienen de energías no renovables. Ese es un problema y lo mencionabas también al inicio. Tenemos diferentes tipos de fuentes de energías, pero no lo estamos utilizando. Y esto vemos que es precisamente un negocio para los gobiernos, ¿no? claro, claro. Es que imagínate donde, por ejemplo, a las personas les ayuden a conseguir paneles solares para que los tengan en casa y reduzcan la energía. Yo personalmente tengo la experiencia de alguien que vive en San Diego, acá en Estados Unidos. Y este es un barrio, esto es un pueblo pequeñito. Y lo que hizo el alcalde fue decir, primero que San Diego es una ciudad caliente, y dijo, aprovechemos el sol. Todo el que compre paneles solares, oiga, las casas no más, yo les voy a ayudar con la financiación, y el que ayude a reducir siquiera el 50% de la cuenta de energía, yo le doy un subsidio. Todo el mundo pagó los paneles solares con el subsidio que le daba el mismo alcalde, y se volvieron eficientes porque igual el agua es muy escasa también. Entonces empezaron a generar un montón de cambios y se volvieron como los líderes en San Diego de que ese tipo de cosas se puede hacer incluso en las casas, y las empresas lo empezaron a hacer también. Entonces, es algo que el gobierno como tal debe ayudar a articular, pero creyendo que esto sí es posible, y no dejar que los recursos como el lago que contabas de Michoacán se muera, porque no es que se muera, es que es la falta de atención que el gobierno no le ha brindado, y el compromiso de la misma sociedad. Y historias como la que tú cuentas hay por montones en nuestros países latinoamericanos. Y la verdad es que también lo mencionaste, Marta, acerca de la responsabilidad que tenemos cada individuo, ¿no? Sí, Ahora en México también, bueno, ya desde hace un par de años se empezó a implementar esto de separar la basura orgánica, inorgánica, aluminio, plástico, y hasta que el gobierno no lo hizo ya como obligatorio para que no se usaran bolsas de plástico, por ejemplo, ya empezamos a tomar conciencia, pero esto fue forzoso, ¿no? Porque ya no teníamos sí, dónde guardar las cosas, donde sí. íbamos a comprar a la tienda, al súper o a cualquier otro lugar. Esto también nos da la pauta para que todos nosotros consideremos que es vital, es importante que nosotros aportemos nuestro granito de arena, ¿no? Sí, Hay un ejemplo que hemos estado platicando también en algunas sesiones. ¿Qué pasaría si no pasa el camión recolector de basura? Deja de pasar un día, bueno, pues igual y todavía podemos aguantar, pero deja de pasar una semana. Si deja de pasar un mes, esto va a ser realmente la hecatombe, ¿no? Va a ser realmente un relajo. Vamos a tener incremento casi inmediato de fauna nociva,
eh, no va a ser, realmente no quisiera estar en esa situación. Pero, ¿qué hacemos si todo esto se va concentrando en diferentes puntos en las ciudades? Y no nos damos cuenta o vemos así como tratamos de no identificarlo, pero es algo que está pasando. Se Sí, está concentrando en ciertos puntos y se está contaminando. Lo mismo que pasa con los polos, por ejemplo, ¿no? Que se están descongelando. Lo mismo que estaba viendo yo en las noticias que está lloviendo en el desierto y que ya están creciendo árboles de una forma natural y que se está secando el Amazonas, que en México también empezamos a cambiar nuestro clima. Todo esto tenemos que hacer conciencia precisamente para eficientar el uso de los recursos energéticos, el consumo del agua, la producción de basura y el manejo de la misma. Y sí. en las empresas, obviamente, también, porque tiene un impacto medioambiental. Perdón, antes de que comentes el adicional, Marta, eh, estoy muy como comprometido también y a través del Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento hemos hecho un programa, pues un poco, ¿cómo decirlo?, ambicioso de diferentes actividades que vamos a estar desarrollando en los próximos 2 años, ahorita de entrada en los próximos 2 años. Sin embargo, necesitamos la ayuda y el apoyo de todas las personas, porque estos programas realmente no van a tener ningún eco si todos no lo empezamos a hacer. Total. Es en cuestión de la educación, de la ayuda a las partes de la sociedad vulnerables, a los niños, a las personas adultas mayores, y en estos temas del impacto medioambiental tenemos que ser un poco más conscientes. Nosotros los que somos, pues relativamente, como dicen todos, somos adultos y responsables de lo que Cierto. pasa en este mundo. Tenemos que empezar a cuidarlo, a mantenerlo y que todo esto, pues realmente no nos quedemos a medias con los deseos, que sean buenos deseos para llegar al 2030, ¿no? Y que ya para el 2050 ya sean daños irreversibles. Tenemos que ver ahorita precisamente que la implementación de un sistema de integridad empresarial, de compliance en las empresas, realmente no es caro y nos da muchas mejores Ujú. beneficios precisamente. Y ahí es donde me gustaría que igual y pudieras platicarnos también acerca de estos beneficios y ventajas en tu experiencia, cómo lo has visto en las diferentes compañías donde tú has hecho estas implementaciones. Inclusive también me voy a permitir comentarles a nuestros asistentes que la maestra Marta Cadaví también es socia fundadora de un sistema específico para detectar fraude en las compañías, algo que me pareció a mí y que lo había visto realmente en muy pocas compañías muy grandes a nivel internacional y que ahora lo tenemos nosotros disponible en el mercado para pues todo tipo de compañías y realmente eso me emociona, me entusiasma, me gusta muchísimo porque ahora las empresas podemos ya luchar enfáticamente y directamente para evitar el soborno, el fraude, la corrupción interna en las empresas. Pues igual y ahora nos apremia un poquito el tiempo, la verdad es que me Sí, encanta platicar contigo, Marta, pero sí me gustaría a lo mejor cerrar con estos temas antes de entrar precisamente a tener eh, pues tu cierre final o tu comentario final con una reflexión que también nos puedas compartir. mire, Gustavo, adelantémonos a la reflexión. La legalidad siempre paga. Es así de simple. No miremos este tema de compliance como algo que nos lo está exigiendo o como una lucha contra el presidente de turno. Los programas de cumplimiento en toda su extensión, con todas sus etapas, son programas que a nosotros siempre nos va a generar valor en las organizaciones. Desde mi punto de vista, como una persona que pues se ha enfrentado a perpetradores o que ha visto el mundo criminal muy cerquita, los programas de cumplimiento lo que hacen es atraer el talento correcto, traer a las personas correctas a la organización. Son los mejores disuasores de la industria criminal y del delito. Cuando hay una empresa que tiene cero tolerancia a las actividades antiéticas, tiene claro su programa de cumplimiento en toda su extensión, esas empresas no son objetivo de la industria criminal. Y ahí estoy hablando de fraude, abuso corporativo, corrupción,
piratería, cualquier, digamos, comportamiento antiético. Cuando nosotros estamos aplicando como empleados desde afuera y decimos, esta es la compañía A y es así como navega como en aguas grises, y esta es la compañía B que es impecable, intachable. Si somos buenas personas, siempre vamos a aplicar a la que digamos, se hace el match con nuestros valores. Entonces, siempre un programa de cumplimiento va a agregar valor. ¿Toma tiempo para hacerlo? Sí, pero no es imposible. Y cuando lo terminamos, o sea, cuando ya tenemos todo que se ve así súper bonito, no significa que ahí terminamos. Ese es el comienzo, porque los programas de cumplimiento necesitan monitoreo. La gente cambia, la economía cambia, los aspectos sociales cambian. Entonces yo los invito de que ustedes empiecen a participar en la elaboración de esos programas. Empiecen con cosas pequeñas, empiecen con políticas prácticas, vayan de lo simple a lo grande, vayan de lo más básico a lo universal. No se llenen de muchas cosas para que ustedes mismos no se desgasten, pero empiecen ya, porque es la única manera de generar valor a través de la legalidad, comulgando con la regulación, con la norma. Perfecto, Marta, pues te agradezco mucho también por compartirnos en este espacio, este punto de vista tan importante, precisamente que has adoptado en tus años de consultora internacional, inclusive. Y voy a aprovechar para comprometerte en este espacio. Vamos a estar creando más espacios de Sí, forma conjunta para profundizar en estos temas y poder compartir también con todo nuestro auditorio acerca de estas prácticas, herramientas, metodologías y experiencias para que podamos ayudarles a implementar de una forma más eficiente, eficaz sí, y a bajo costo, que sea muy rentable para todos ustedes, la sí, implementación de los programas de integridad empresarial o de compliance. Pues sí. de nuevo te agradezco muchísimo, Marta, por esta oportunidad y vamos a estar coordinando otros foros, otras actividades a las cuales también vamos a mantener en contacto e invitando a todos ustedes para que puedan participar. Y voy a hacer un pequeño comercial también para anunciarlo pues de forma internacional. Próximamente vamos a tener de nuevo como invitado a Nelson Aguilar, quien es el presidente de la Comisión de Ética, Integridad Empresarial y Compliance del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el INEF, en México, y también a la maestra Bárbara Marcén, oficial de cumplimiento de Baker McKenzie en México, para que nos puedan platicar acerca de la acción colectiva que se está gestando en México a nivel internacional para integrar a todas las organizaciones que platicamos precisamente, instruimos y compartimos estos temas de ética empresarial y cumplimiento normativo, mejor conocido como compliance. Los vamos a estar agrupando en un encuentro, en una cumbre internacional que vamos a celebrar en octubre de este año, en 2021, eh, en México, pero con miras para celebrarlo en cada uno de los países en Latinoamérica principalmente. Y la intención es agrupar para tener las diferentes perspectivas, como la que en esta tarde nos mostró Marta Cadavid, acerca de cómo poder implementar eficientemente un programa de compliance para todos los tipos de industria, no solamente en este caso energética, sino vamos a tocar también otros temas del sector aeroespacial, automotriz, el minero, en educación, por ejemplo, que también es vital, y ahí hemos platicado mucho también contigo, Marta, de la importancia que tiene de llevar estos programas a nivel universitario Sí, como semilleros, ¿no? Para todos nuestros jóvenes. sí, yo pienso que nosotros nos ahorraríamos tantos problemas si a los niños desde pequeños les enseñamos el tema de cumplimiento. Ay, sería tan fácil, este universo sería tan fácil si educamos las personas desde pequeños con este tema. Definitivamente, y lo comparto contigo. Pues de nuevo, Marta, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo hasta Chicago Bendiciones. y estamos en contacto. Muchísimas gracias. A Gracias. todos ustedes, colegas y amigos que nos siguen todos los jueves en punto de las 6 de la tarde, los invito a seguirnos en la próxima emisión, que vamos a tener como invitado también al maestro Ramsés
Insunza, socio director nacional de BDO, la práctica de riesgos, para platicar también de estos temas de alta relevancia a nivel mundial. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias a todos. Gracias. Feliz noche, hasta pronto. Gracias.